escucha bien? Hola, ¿qué tal? Bien. Perfecto. Hola, Alonso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Sebasco. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mucho gusto. Soy la secretaria del área de capacitación del Poder Judicial de Corrientes. ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Bien, doctor. Muy bien. Mucho gusto. Se encuentra presente el doctor Eduardo Panseri, que es ministro del Superior Tribunal de Justicia, ministro a cargo de la implementación del nuevo Código Fiscal en la provincia. Un placer. Mucho gusto. ¿Qué tal? Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Me disculpan un segundo que voy a sacar la imagen un minuto para conectar los auriculares. Sí, como no. Ya estoy de vuelta. Bien, Hola, perfecto. Adolfo. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo le va a Panseri? ¿Cómo le va a usted, doctor? Muy bien. ¿Usted tiene frío? Mucho ¿Hace frío. Mucho frío. Hace frío en Buenos Aires. Sí, 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 hay un viento helado. ¡Qué envidia! Así yo tengo un amigo que dice lo mismo. Yo en cambio les envidio el calor. Yo también. Sí, sí, a mí me gusta más el calor. Lo invitamos a pasar unos días y vamos a ver qué dice. Sí, yo voy chocho. A Corrientes cuando Yo te quiera. acompaño. Llévame en la valija, Luis. Yo les he dicho, Corrientes es la tierra de mis antepasados, así que Ah, a mí es un bien. placer ir. ¿Qué? Sus padres, sus abuelos. No, en realidad, mi abuelo era correntino y él era bisnieto de Pedro Ferré. Mi abuelo se llamaba Pedro Ferré también. ¡Qué honor! Sí, sí, la verdad que sí. Honor. Ay, Muy buen liberal. Así es, un gran liberal. Sí, además era un adelantado en su época, ¿no? Incluso la educación obligatoria, la vacunación obligatoria, rechazó la suma del poder público 3 veces. Enemigo de toda persona que aglutine, concentre y unifique y no sé más qué decir del poder. Así es, Era un comí algo. liberal muy importante. Propuso que Corrientes en ese momento tenga los mayores ingenieros, por ejemplo, Que tuviera, perdón, una que visión muy global de toda la economía y en directa relación con el mundo. sí, tengo entendido que sabía mucho de economía y entendía la lógica del sistema. Sí. Pero fue constituyente, pero no por Corrientes. Eso es lo gracioso. Sí. Y otra anécdota simpática de él es que él había enviudado 2 veces y cuando se fue al Uruguay por el tema de las peleas con Rosas, se fue con las 3 suegras. Imagínese la capacidad de tolerancia que tenía ese hombre. Un gran tolerante. Una vaya, 2 vaya y pase, 3 Pero ya es 3. para, no sé, ya es complicado. Es complicado, sí.
Bueno, Bien. En estos momentos estamos con 132 personas ya ingresadas. Bien. Bien. $134. Miriam, doctora Ayala, ¿se encuentra? Porque en este momento no se la está viendo. Ah, sí. Sí, perfecto. ¿Nos escuchas bien? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, sí. Andrea me estaba diciendo que no, Andrea Ibáñez me decía que no, ella no escuchaba nada. Por eso. Ah, sí, yo los escucho bien. Bien. El ingreso de Andrea. Ay, perdón, estaba silenciada. Te había dicho, Miriam, que está el doctor Panzeri, que él también va a dar unas palabras. Vamos a aprovechar y nos va a contar algunas cuestiones referentes a la aplicación del código. Buenas tardes, doctor. La doctora Ayala, doctor, es Hola, ¿cómo le va? moderadora. Buenas tardes. Es la moderadora, doctor, de hoy, junto con... Está con el doctor Sebasco, integrante del Club de Litigación. Muy bien. Vio toda gente joven, doctor. Muy bien. Hay buena semilla, muy buena semilla. Me alegro. Muy bien. Doctor Panzeri, no sé si vio, hay muchos fiscales, hay muchos jueces, aparte de gente Estuve joven. mirando el listado. Sí, bien, doctor, muy Hay bien. mucha gente. El Sí, así es. secretariado. También, muchísimo. Gente del interior y vi también personas que, bueno, tendrán que que son algunos civilistas,
tendrán que subrogar alguna vez Así es. la ausencia temporaria de algún juez penal. ¿Y por qué no Bueno. pensar que en algún Eso no, momento no. la oralidad llegue a civil? Estamos en eso, doctor. Estamos en Bueno, eso. mire, doctor, nosotros desde el Superior Tribunal hemos propuesto a través de acordada una serie de, que esto lo conversamos principalmente con todos los jueces de primera instancia, proponíamos una audiencia preliminar previa a la producción de la prueba. Se estaba realizando con bastante éxito, algunos abogados que, bueno, son monoconsultorio, monotributista o solamente tienen no tienen colegas y no tienen un estudio formado, se opusieron, varios se opusieron. Nosotros seguimos adelante y a fin del año pasado aparece un proyecto de modificación a nuestro actual código que está basado muy sobre la escritura. Y ahora salió un proyecto que ya tiene media sanción de Cámara de Diputados, pasó al Senado, que podríamos decir es un mixto para nosotros los que venimos de penal, y lamento, yo siempre vengo apostando hace mucho tiempo, de que un solo proceso, varias pretensiones, varias materias, varios tratamientos, pero un solo proceso. Un solo Eso es lo sistema, que claro. a mí, no sé, se me ocurre, y es lo que en realidad el anglosajón, el sistema anglosajón tiene como esencia. Sí. La adversariedad, primero, pero también para todas las materias, porque en Norteamérica también hay juicios civiles que llegan con tribunales o con jurados, ¿no? Y entonces son los menos, sí, pero la ley lo permite. Y eso incita a una permanente negociación, a una permanente coordinación entre los distintos actores, y bueno, yo en lo personal no estoy muy convencido de que haya un sistema para menores y otro para mayores. Tiene que haber uno solo, con los cuidados específicos de acuerdo a la minoridad, por ejemplo. Después, con respecto a civil, bueno, es el mismo procedimiento. Lo que tenemos que discutir son las materias, sobre los temas. Una vez estuve hablando también con el presidente de la Corte Suprema de Costa Rica y compartía toda esta idea, ¿no? Y tiene varios trabajos realizados en función de esta problemática, que lo expuso a nivel internacional. En una oportunidad estuvimos en la India y había una gran, digamos, una gran cantidad de personas que opinaban mayoritariamente de la misma manera que le acabo de mencionar. En un congreso que estuvimos más de 10 días tocando diversos temas, ¿no? Y en uno fue justamente la simplicidad de los procesos. Ese era el título. Coincido con usted, la estructura del proceso no debería variar. Es más, nosotros que empezamos a reclamar los procedimientos acusatorios antes que adversariales a principios de los 90, en realidad el ejemplo que dábamos era el ejemplo del proceso civil, donde no se le ocurre a nadie que el juez continúe con la acción cuando las partes acuerdan o desisten, o el actor desiste, ¿no? Y donde la característica básica del procedimiento civil y del concepto de acción que provienen del derecho procesal civil. Y bueno, en realidad está ocurriendo que después de tanto tiempo el proceso penal está avanzando mucho más hacia la oralidad y la adversarialidad que los procesos civiles tradicionales. Y la provincia de Mendoza, ustedes saben bien, también ha avanzado en un código procesal civil y comercial oral, ¿no?
cuanto más sencillos serían los procesos. Y la misma resistencia hubo en los años 90 acá en Buenos Aires cuando se implementó la mediación en materia civil. Los abogados más tradicionales se oponían fuertemente y hoy a nadie se le ocurriría que no existiera la mediación, que ha sido una gran solución para muchísimos problemas, inclusive para darle respuesta a problemas menores por los que antes nadie litigaba. Claro. Así que me parece que es cuestión de insistir. Usted tocó un tema que es muy caro y muy cercano, porque participé de un grupo de más o menos de 18 personas que conformamos el CECLO del Ministerio de Trabajo para Capital Federal, ahí a una cuadra del Congreso, por Callao, en donde uno de nuestros primeros logros para presentar fue justamente la inmediatez, la agilidad frente a la solicitud de un trabajador de algún reclamo. Nosotros estábamos dando respuesta en el orden de 72 horas o 3 días como máximo, ¿no? Y la mediación era todo controlado por sistemas informáticos, por correo electrónicos, y bueno, y después llegamos a tener una capacidad de hasta el 30 al 35%, si no me acuerdo mal, de quitar litigios en el sistema judicial. Gracias al totalmente. Totalmente. Tenía otras características. Y tengo entendido que sigue funcionando bien, o dando alguna respuesta casi inmediata a los reclamos, ¿no? Entonces usted en una semana, 15 días, ya sabía si tenía que iniciar una demanda o ir a cobrar lo acordado. Entendemos también de que el sistema civil, de una especie de privatización que estaba en manos de las personas, hoy, por ejemplo, estamos escuchando mucha jurisdicción positiva, es decir, que los jueces civiles tengan actuación, digamos así, un poco pública y de oficio, cosa que hace 15 o 20 años atrás estaba impensado en civil. Para penal sí, pero para civil no. Y bueno, para civil no tenemos un proceso a fuerza, parece, ¿no? Sí, hay creo que vamos a llegar a una situación. Lo que pasa es que hay muchos temas que han cobrado otra significación, como todo el tema de violencia de género y cosas por el estilo, el tema del interés del niño y demás cosas que han generado, cobrado otra significación. Doctor, son las 17:30. Bueno, doctora, si quieres vamos a 15, comenzar, a pesar de que la charla estaba muy instructiva igual. Bueno, vamos a saludar principalmente a los que tuvieron la feliz idea de hacer este curso virtual. Vamos a felicitar y agradecer a los expositores, como así también a los coordinadores, para que esto tenga un buen final. Y principalmente, como siempre digo yo, hay que felicitar a más de los 214 o 15 personas que se están conectando con nosotros a efectos de escuchar y aprender mucho más cada día sobre esta cuestión. Nosotros somos muy nuevos, del 1 de septiembre tenemos la implementación del código en 3 departamentos de nuestra provincia, San Martín, Paso de los Libres y Montecaseros. Y ahora próximamente, el 1 de noviembre, se incorporan 3 departamentos más, Mercedes, Curzú, Cuatiá y Sauce. Estamos muy orgullosos del grupo humano que se está sumando decididamente a tener o buscar el mayor éxito para nuestro código. En este andarivel nosotros estamos haciendo una fuerte apuesta a nuestras
salas de audiencia, a nuestra cámara Gesell, al equipamiento técnico, que no lo teníamos hace escasos 5 o 6 meses, no lo teníamos, y hoy ya lo tenemos funcionando y con muy buena calidad y de última generación. La lógica del código anterior era, yo presento un escrito solicitando algo, dentro del juzgado había personas que gestionaban, secretarías, funcionarios, había pases, va el fiscal, va la asesoría, va la defensa, para que después el juez decida. En este nuevo concepto, a mi manera de ver, la lógica es, yo tengo que hacer como el gran objetivo, lograr la audiencia. Cuando logre la audiencia, tengo la decisión del juez. Si yo no tengo audiencia, no tengo decisión del juez. Por lo tanto, la princesa de todas nuestras batallas va a ser, o creo que debe ser, lograr una audiencia para que las partes propongan sus ideas, sus posiciones, sus digamos, su manera de ver la cuestión y propongan algo en concepto a la solución del problema. Si no tengo audiencia, vuelvo a insistir, esta es la clave, no tengo decisión. Por lo tanto, nosotros queríamos que a esta altura tengamos una serie de audiencias. Creo que tenemos muy baja cantidad de audiencias producidas, pero no porque los actores no lo quieran, sino todo lo contrario. Creo que las circunstancias están llevando a tener pocas audiencias. La falta de circulación de bienes, la falta de circulación de personas, las barreras sanitarias, bueno, han producido, creo, un pequeño impacto en estas circunstancias. Pero las audiencias que estamos produciendo, realizando en la ciudad de Paso de los Libres y Montecaseros actualmente, tienen algunas características. Ninguna empezó fuera del horario, fija. Las partes se están acostumbrando a ir 10 a 15 minutos tarde. Y solamente una audiencia, sobre más de 60, llegó tarde una señora defensora, 5 minutos tarde. Lo primero. Otro tema que nos permite decir, bueno, estamos por el buen camino, es de que al lado del fiscal a veces están sentadas algunas víctimas y al lado de la defensa siempre están sus representados. Y siempre tuvieron la oportunidad de escuchar, de ver y de ser oídos, su pretensión. Estuve yo presente en 3 o 4 audiencias y este fue el núcleo central. Además, no tenemos grandes audiencias de tiempo, sacando una de habeas corpus que, bueno, había un problema importante a analizar, que llegó a tener una duración de 2 horas y 3 minutos, una cosa así. Todas las demás están en el rango de 6 minutos a 29 minutos como máximo, lo cual eso optimiza el tiempo de los actores. Es evidente también de que podemos, digamos, algunos de otros triunfos o éxitos, como yo le llamo, de que todas las partes han podido tener su momento de explicar su situación, y yo no sé si salimos todos contentos, pero sí salimos todos de la audiencia, digamos, reconfortados de que en algo o en gran porcentaje hubo una solución. Por ejemplo, el fiscal solicitaba una prisión preventiva, a mi manera de ver un poco larga, de 3 meses, y la defensa pedía la soltura inmediata, pero obtuvo, por ejemplo, 30 días de prisión preventiva, es decir, al 31, tanto el detenido como la defensa sabía de que podía recuperar su libertad al 31 días.
Razón por la cual esto está caminando, creo que con buenos pasos, firmes, hay mucha voluntad, hay mucha alegría, yo le llamo alegría en las decisiones y en las acciones. Y por eso los quiero felicitar, no solamente a los actores actuales, sino a los que se están incorporando, que van a ser mañana, en cualquier momento, grandes actores de nuestro sistema. Reitero el agradecimiento a los expositores, a los coordinadores y a los que tuvieron la idea de hacer esta aula virtual, y no me queda otra cosa que decirle muy buenas tardes. Gracias. Doctora Ayala, si quiere hacer ahora la presentación. Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de charlas que realiza el Club de Litigación. Mi nombre es Ayala Miriam y esta tarde tengo el honor de presentar al señor Jorge Luis Sebascos, al doctor Jorge Sebascos. Este prestigioso disertante es perito mercantil, abogado, se desempeñó profesionalmente en el Poder Judicial de la Nación, fue secretario del Juzgado de la Nación de primera instancia en lo criminal de sentencia, juez nacional de primera instancia en lo criminal de instrucción, juez nacional en lo criminal de sentencia, fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal, fiscal general adjunto interino del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fiscal general a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ejerció profesionalmente la abogacía desde octubre de 1979 a septiembre de 1985. Se desempeñó como docente desde marzo de 1976 a fin de 1988. Es expresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, de la Federación Latinoamericana de Fiscales y de la Asociación Argentina de Fiscales. Vicepresidente para América Latina de la Asociación Internacional de Fiscales. Publicó libros y participó en numerosas conferencias y publicaciones en el país y en el exterior. Hoy nos brindará una charla acerca de la desformalización de la investigación y miedo a la nulidad. Buenas tardes, doctor. Es un gusto tenerlo esta tarde con nosotros. Bueno, buenas tardes. De nuevo, formalmente, el placer es mío. Saludo expresamente a quienes integran el Club de Litigación de Corrientes, que siempre he dicho que realmente es una organización maravillosa que ha empujado Doctor, disculpe enormemente. que lo interrumpa. Sí. Doctor, disculpe. Doctor Panzeri, ¿me escucha? Sí. Y Miriam, por favor, ¿se pueden apagar los audios? Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Bueno, decía, el Club de Litigación es una organización maravillosa que ha empujado enormemente en favor de la oralidad y del procedimiento adversarial en Corrientes. Siempre es un placer colaborar y también es un placer saludar y haber escuchado los conceptos del doctor Panzeri, porque realmente es muy importante que este tipo de procesos tenga gente con esa convicción en los tribunales superiores, dado que las interpretaciones y los conflictos que se van a plantear van a demandar necesariamente que sean resueltos por gente que entienda y admita la lógica del sistema, ¿no? Es decir, tengo muchos ejemplos de situaciones en que los tribunales han obstaculizado el avance hacia los procedimientos adversariales, quizás por no comprender exactamente la lógica. Por eso quería comenzar esta charla para hablar de la desformalización, para tratar de entender de dónde viene la formalización y cuáles han sido sus consecuencias en los sistemas procesales y en la enseñanza del derecho procesal, consecuencias que hacen que sea difícil aceptar completamente los sistemas adversariales deformalizados, porque surgen enormes temores que tienen que ver con la propia estructura de la cultura judicial y procesal que nos ha sido incorporada desde que ingresamos a trabajar en los tribunales o desde que entramos en la facultad, e inclusive desde que nos formamos muchas veces con autores extranjeros que que trabajan y comentan leyes y sistemas que no tienen nada que ver con nuestra estructura federal, por ejemplo. En realidad, el sistema inquisitivo formalmente proviene
básicamente de Europa continental, a partir de situaciones históricas muy particulares, cuando el Imperio Romano asume la religión católica como una religión del Estado, poco a poco fue avanzando la idea de imponer los dogmas para todo el mundo, para evitar situaciones de conflicto en la época de Constantino y otras veces por convicción, pero esta mimetización de la Iglesia con el Estado y de una interpretación de la religión muy fundamentalista, al modo que hoy podemos ver, por ejemplo, en el fundamentalismo musulmán, hacía que la aplicación de las normas que tenían que ver con esa forma de vida que imponía la interpretación tan rígida de las escrituras fuera interpretada de una manera absoluta. Es decir, la desaparición del conflicto como eje del proceso para sustituirlo por el respeto absoluto a la norma, hizo aparecer que el derecho penal fuera un instrumento básicamente de protección de la ley y no una herramienta para la resolución de los conflictos, como venía siendo históricamente en el derecho romano y como se mantuvo también en el derecho anglosajón. Pero en la Europa continental, a medida que fue avanzando la edad antigua, a medida que fue avanzando la Edad Media, esta idea del derecho, de la protección de la norma jurídica a través del derecho penal, ya sea porque era la voluntad del rey o porque tenía que ver con la voluntad de la Iglesia Católica, se fue acentuando cada vez más. Esta situación nos fue mezclando dos aspectos que no necesariamente deberían mezclarse a partir de utilizar la misma terminología para dos cuestiones distintas. Me refiero a dos palabras que van muy de la mano en nuestro mundo jurídico, que son justicia y verdad. En realidad, si nosotros pensamos que el sistema jurídico está rodeado de enorme falibilidad, porque son normas pensadas y estructuradas por seres humanos, dirigidas a seres humanos, para ser aplicadas por seres humanos sobre un aspecto mínimo en tiempo de la vida de una persona o de varias personas, aunque pueda ser altamente relevante por sus consecuencias. La relación de justicia que en el marco de la Edad Media y de la Edad Antigua se vinculaban con una idea de un orden determinado por las escrituras y la relación con Dios, ¿no es cierto? Era una relación de justicia muy particular que, como decíamos, no tiene que ver expresamente con el conflicto. Y lo mismo pasaba con la noción de verdad. La noción de verdad estaba construida sobre determinadas premisas, que eran las premisas que surgían de las escrituras, es decir, en las escrituras la tierra era plana, el sol giraba alrededor de la tierra y no la tierra alrededor del sol, etcétera, y sino que lo cuente Galileo, ¿no? Que tuvo que abjurar de sus principios porque si no lo quemaba la Inquisición. Pero, y este concepto de verdad recién se empezó a relativizar con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque América no estaba en las escrituras. Se encontraron con un mundo y con gente que no aparecía en la descripción de las escrituras. El descubrimiento de América hizo cambiar enormemente la cosmovisión, porque toda esa idea de un mundo que tenía una estructura de idea de justicia y una estructura de idea de verdad, empezó a resquebrajarse. Y este resquebrajamiento de esa idea tan cerrada fue lo que dio paso a que poco a poco cambiaran las ideas que tenían que ver con la organización del mundo, la organización del poder, la organización de los sistemas de respuestas judiciales, etcétera, hasta llegar a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX a las ideas del iluminismo. En ese marco, el proceso, como les decía, tenía que ver con esas ideas de verdad y de justicia y su finalidad era otra. La finalidad del proceso era reafirmar la vigencia de la ley. Por eso es que la Inquisición admitía la tortura, aunque los hechos estuvieran probados, para obtener la confesión. La confesión era el reconocimiento
de la supremacía de la ley, el arrepentimiento frente a la sociedad y el reconocimiento de la supremacía de la ley. En el sistema iluminista, en cambio, la relación del proceso es totalmente otra. ¿Por qué? Porque se parte de la base que en realidad el soberano no es el monarca, sino que el soberano es el pueblo, que el pueblo cede facultades al Estado para poder vivir en sociedad, cede facultades mínimas al Estado, lo mínimo que pueda, pero lo cede, y entre lo que cede el derecho a la autotutela. ¿Para qué? Para que el Estado resuelva los conflictos de una manera racional y se queda como contrapartida con el derecho a la acción, es decir, la potestad de reclamar la actuación de los órganos jurisdiccionales. En este marco, el derecho penal, al igual que las otras ramas del derecho, pasa a ser una herramienta para la resolución de los conflictos y no un objeto de adoración, como es el derecho penal de la época de la Inquisición en la Europa continental. Estas dos formas de entender el derecho penal también acarrean dos formas de llevar adelante el proceso. Fíjense que en nuestra forma continental europea tradicional, cuando en mi época estudiábamos el derecho procesal, nos decían que una de las características del derecho procesal era ser instrumental. ¿Para qué? Porque para obtener la realización del derecho material. Era la búsqueda de la verdad real, decían los códigos, y por ahí lo siguen diciendo, y los profesores enseñaban que la idea era la realización del derecho material. ¿No? Yo siempre decía, ¿cómo se realiza el derecho material? No existen códigos penales tristes o contentos porque se han realizado o no. En realidad, pero en la concepción inquisitiva, la realización del derecho material tenía que ver con la restauración del orden jurídico violado. Esta era la idea. En ese contexto, los problemas de las partes, la situación real del conflicto no tenía mucho que ver y por eso se consideraba que era indisponible la acción penal. Al mismo tiempo, en la estructura inquisitiva, se daba un fenómeno muy particular. El fenómeno particular era que la tecnología de avanzada, la tecnología de punta de la Inquisición era la escritura. Al ser escritos los procesos, esto significaba necesariamente una intermediación entre la prueba y quien en definitiva tuviera que tomar la decisión. Esta intermediación de la prueba tenía que ver, en primer lugar, por las distancias y los tiempos, que eran enormes para aquella época. Pensemos que 30 kilómetros era en aquella época una distancia enorme que llevaba más de un día recorrerlo, cuando hoy puede ser una distancia de 15 minutos. Pero en aquella época era un día, pero estar a 30, 60, 90, 100 kilómetros de distancia, el lugar donde se recogía la prueba con el tribunal, donde se iba a tomar la decisión, más allá de las eventuales cargas de trabajo, implicaba necesariamente una intermediación en quien recibía las declaraciones, por ejemplo, o colectaba la prueba y el tribunal que la iba a resolver. En ese contexto y a fin de preservar la verdad, el proceso se fue rodeando cada vez más de enormes formalidades. Las formalidades que tendían a preservar esa prueba. Y se daba un fenómeno bastante interesante porque una de las características del proceso escrito es que mientras el proceso declama la búsqueda de la verdad, lo cierto es que nada aleja más de la verdad que la escritura. ¿Por qué digo esto? Porque en la intermediación aparecen deformaciones. Cuando yo tomo una declaración testimonial, estoy interpretando lo que el testigo dice. Y quien lea esa declaración testimonial que yo escribí va a interpretar lo que yo interpreté de lo que el testigo dijo. Este fenómeno, sumándose en la cantidad de pruebas de un proceso, se hace visible en aquellos procesos donde toda la investigación preparatoria es escrita y el juicio es oral. ¿Por qué? Porque al cobrar corporeidad los personajes del proceso, empiezan a aparecer una serie de circunstancias que no se habían advertido en el marco de la escritura. Y esta es una experiencia que yo tuve muy claramente
en los 10 años que fui fiscal de tribunal oral. Y veíamos, pero cómo aparece una significación diferente de una serie de situaciones que tienen que ver con la credibilidad del testigo, con los detalles importantes que quien escribió omitió, con la interpretación que esas omisiones llevaron a lo largo del proceso, etcétera, ¿no es cierto?, marcaban que en realidad el procedimiento escrito genera su propia verdad. Y lo que nos muestra el sistema es que, en definitiva, la idea de justicia a partir de la propia verdad del procedimiento escrito no tenía que ver necesariamente con haber descubierto la realidad de los hechos en toda su dimensión, sino en haber descubierto una realidad, que es la que el sistema procesal permitía arribar. ¿Verdad que podía significar absolución o condena? No importa para el caso, pero lo cierto es que esos sistemas que por un lado traían, era la tecnología de aquella época y que traían aparejada un modo de trabajo procesal con todas esas particulares protecciones cuya violación acarreaba la nulidad. Lo más importante de un proceso era conservar la foliatura, la firma, determinadas formas, quién la había tomado y quién no. Es decir, todo eso, las formas tenían muchas veces mucho más que ver con el resultado del proceso que el contenido mismo de la investigación. Esta es una realidad en la que todos nosotros nos hemos formado. De hecho, hay enormes tratados escritos acerca de las nulidades procesales. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuándo un acto es nulo? ¿Cuándo es anulable? ¿Cuándo viola o no viola garantías? Y la nulidad vinculada con la constitución del tribunal, la nulidad vinculada con la violación de las garantías procesales, la nulidad vinculada con la falta de fecha, o el idioma o lo que fuere. Es decir, todo un capítulo de los códigos procesales está vinculado a las nulidades y en realidad en las nulidades absolutas que se pueden llegar hasta el fin del proceso, llegamos al momento del juicio oral y se plantean de nuevo las nulidades y así sucesivamente. Esta cuestión de la nulidad es como una especie de trauma que tenemos incorporado quienes trabajamos en los procesos. Y esto tiene que ver, como decía, con el nivel de formalidad que exigían los procesos escritos, formales, secuenciales, donde una etapa del proceso tras la otra eran imprescindibles, todo este principio de la preclusión, el alcance de la preclusión en el proceso penal, todo esto está estrictamente vinculado a la hiperformalidad del sistema. Por otra parte, con el avance del iluminismo y de las ideas contractualistas, empieza a cambiar la significación del proceso. Nosotros vemos en la Constitución de Estados Unidos, pero antes de eso en el sistema procesal inglés, pero en la Constitución de Estados Unidos queda totalmente plasmado un modo diferente de entender el proceso. Y este modo diferente de entender el proceso tiene mucho más que ver con otra idea. Y la idea es ya no que el derecho penal es una herramienta, es un modo de preservar el orden jurídico violado, sino que el derecho penal es una herramienta más para dar respuesta a los conflictos, para garantizar la paz social y para dar respuesta a los conflictos. En ese contexto, fíjense que aparece el pueblo tomando decisiones a partir del sistema de jurados. Pero también otra característica que vemos en los sistemas anglosajones es la informalidad o la desformalización del proceso, porque ahí, en esos sistemas, no es importante la cuestión de la nulidad, sino un aspecto que es similar pero no es igual, que es la admisibilidad de la prueba. Salir de la idea de nulidad para ir a la idea de admisibilidad de la prueba es un paso fundamental. La admisibilidad, ¿para qué? Para ser presentada en juicio ante el tribunal que corresponda, sea un juez técnico o sea un juez de jurados. ¿Por qué? Porque esa búsqueda de la verdad y esa búsqueda de la idea de justicia procesal va a ocurrir en el debate. Entonces, ahí sí es donde la importancia, fíjense ustedes, de la admisibilidad de la prueba
no va a estar centrada necesariamente en el cumplimiento de determinadas formalidades, salvo que sean formalidades que tengan que ver con el cumplimiento de garantías. Obviamente yo no me puedo meter en la casa de nadie sin una orden de allanamiento, pero en el proceso inglés es más importante la cadena de custodia que la foliatura del expediente. En cambio, fíjense que en la Argentina, nosotros que somos tan hiperformales para defender la escritura en la etapa de investigación preparatoria, no tenemos una cultura de preservación de la cadena de custodia. ¿Y por qué esa preservación de la cadena de custodia? Porque eso hace a la admisibilidad como prueba frente al órgano judicial en el debate. Lo importante no es cómo lo hayamos tramitado, sino si la prueba que nosotros vamos a presentar es admisible o no. Si es admisible o no por su origen, o si es admisible por su pertinencia, o si es admisible porque no ha violado ninguna garantía procesal. La pureza de lo que se va a llevar al debate es lo importante y no todo ese modo formal de colección con el que se llegó hasta el momento del juicio. Esto es muy importante entenderlo porque fíjense que hay una serie de pautas que se van dando en este proceso de modificación de sistemas procesales que se está dando en la Argentina, donde esto no se llega a entender. El prisma para analizar la modalidad de la prueba solamente está dado por las garantías constitucionales. ¿Es legítima o no es legítima la adquisición de la prueba? ¿Y cómo va a ser legítima o ilegítima? Pues fundamentalmente por si en la adquisición de la prueba se han violado o no se han violado garantías constitucionales. No hay otros modos de legitimidad o ilegitimidad. Pero fíjense que toda esta cuestión de la hiperformalidad nos lleva a que, por ejemplo, se considere que tiene que haber un sistema probatorio para delitos complejos y otro sistema probatorio para delitos simples. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo definimos la complejidad o no complejidad de un delito? Puede ser un delito que sea fácil de tipificar, pero que sea compleja su investigación. O puede haber delitos que sea compleja la investigación porque se trata de organizaciones complejas. Ahora, el uso del arrepentido, el uso de tecnología para investigar, todo eso, ¿por qué tiene que variar si el delito es más grave o más simple? ¿Cuál es el motivo por el cual vamos a decir en determinado tipo de delitos relajamos las garantías y en otros no? Y hablando de esto les voy a poner un ejemplo. Fíjense el grave error conceptual que se plantea en el tema de la violencia de género. Cuando aparece la cuestión de la violencia de género dicen no, en materia de violencia de género hay que ser más laxos en la interpretación de la prueba porque son delitos que ocurren en la intimidad, entonces hay que analizar la prueba de contexto. ¿Saben dónde está el error? Que en todos los delitos hay que analizar la prueba de contexto, no solamente en los de violencia de género. Pero ¿dónde estaba la traba? La traba precisamente viene de cómo tenemos incorporados los criterios del procedimiento escrito. En el procedimiento escrito, por aquella cuestión de que la escritura genera necesariamente una mediatización entre quien recibe el testigo, quien recibe la declaración y quien va a decidir, tradicionalmente se incorporó la idea de que por lo menos había que tener 2 testigos hábiles y contestes para hacer plena prueba. Eso decía expresamente el viejo Código de Procedimientos en materia penal federal, y eso han dicho muchos, y eso tenemos incorporado el concepto testis unus, testis nullus. Eso tiene que ver con los sistemas escritos. En cambio, en los sistemas de la oralidad, lo que nosotros interpretamos es la credibilidad del testigo. Entonces, no es tan importante la cantidad de testigos, sino la credibilidad de los testigos que tenemos. Quienes tenemos experiencia en juicio oral sabemos que puede haber 5 testigos que digan blanco, 2 que digan negro, y le creemos a los 2 que dicen negro y no a los 5 que dicen blanco. Entonces van a decir, ¿cómo se interpreta la prueba? ¿Por la íntima convicción, los jurados, o por la sana crítica, los jueces técnicos? ¿Qué quiere decir la sana crítica o la íntima convicción? Que estoy evaluando la credibilidad de la prueba. Ahora, fíjense cómo tenemos tan incorporada la cuestión
de cómo se interpreta la prueba en los sistemas formales, que cuando nos llega este tema de la violencia de género, dicen, ah, no, tenemos que relajar. Sería inconstitucional pensar en que para un delito relajo la interpretación de la prueba y para otro no, porque la categoría imputado siempre es la misma, sea cual sea el delito que se le reprocha. Yo no puedo, por la igualdad ante la ley, yo no puedo tener un delito donde la prueba se interprete más laxamente para un delito que para otro. Es un problema de análisis de la credibilidad de la prueba, para lo cual no hay dos casos iguales. Pueden ser parecidos, pero a unos testigos le creo, a una víctima le creo y a otra víctima no le creo. Una vez decía Caferata Nores, ¿qué es la inmediación? Es esto. La inmediación es saber si le creo o no le creo al testigo y no me pidan que lo explique. Es muy difícil pedir que lo explique. Deberé, por supuesto, establecer pautas del principio indubio pro reo y en la duda, si tengo dudas, pero si no tengo dudas no las tengo, como no las tienen los jurados. O si las tienen los jurados y no condenan. En este caso, la cuestión es similar. Son dos sistemas que responden a raíces filosóficas y formales diferentes. Cuando el derecho penal es una herramienta más para la resolución del conflicto, es mucho más fácil asumir, por ejemplo, la disponibilidad de la acción penal. Yo puedo disponer de la acción penal si es una mejor solución para el conflicto, si no me interesa la persecución de este caso, porque yo no tengo que estar afirmando todo el tiempo la validez del sistema penal. Yo puedo entender que esto es una cuestión de bagatela. Puedo decir, bueno, a esta persona se le imputan 10 hechos, probándole 3, llego al máximo de la prueba, ¿para qué voy a investigar los otros 7? Eso hizo, por ejemplo, el tribunal que juzgó a las juntas militares. De casi 9.000 casos dijeron, no, vamos a elegir 700. ¿Y por qué? Pues no podemos juzgar 9.000. ¿No es cierto? Y nadie lo cuestionó en aquel momento donde no estaba todavía previsto el principio de oportunidad. Hay cosas que tienen que ver con la practicidad. ¿No es cierto? Yo tengo la toma de Guernica. Yo no estoy de acuerdo para nada con las usurpaciones y el respeto a la propiedad privada. Ahora, tengo modo de juzgar a 1.900 personas que ingresaron ahí. Tenemos que encontrar una solución procesal o alquilar el Luna Park para hacer el juicio, porque ¿y cuánto tiempo nos va a llevar? Entonces, hay aspectos que tienen que ver. Puedo sí juzgar a los organizadores, puedo jugar, pero tenemos que analizar claramente que el derecho penal no puede tener la rigidez que pretendía en la época de la Inquisición. Porque además las sociedades son más complejas, el tipo de conflictos es más complejo, etc. Ahora, volviendo a lo anterior, lo importante en un sistema desformalizado y adversarial es presentar la prueba en juicio. Y acá hay una clave que es fundamental y que tiene que ver con cómo se interpreta el legajo de investigación del fiscal. Lo que busca el fiscal es básicamente información. El fiscal busca información porque esa información es la que le va a permitir definir si tiene un caso o no para presentar ante los jueces. Esta es la clave del tema. Lo que no puede hacer el fiscal es ocultar a la defensa la información que tiene. Ahora, si le vamos a pedir a la fiscalía que formalice toda la prueba que va reuniendo, y en ese caso no vamos a cambiar nada, porque vamos a llegar al mismo sistema que tenemos ahora. Por más que nosotros digamos, y está bien que lo digamos, que los jueces no deben conocer el legajo de investigación del fiscal, esto tiene que ver precisamente con la naturaleza propia del legajo. Si yo estoy reuniendo información, vamos a hacerlo de esta manera. Ustedes habrán visto en las películas, y lo hemos visto en la práctica, que en Estados Unidos, primer tema, en Estados Unidos si ustedes le preguntan a un fiscal cuántos empleados tiene, le va a decir que ninguno. Los fiscales no tienen una estructura como las nuestras. ¿Por qué? Porque tienen a la policía, trabajan con investigadores de la policía. ¿Qué hace la policía? Les trae información. Y el fiscal, ¿qué hace? Procesa esa información y define si tiene un caso o no, o si necesita más prueba o menos prueba, o si necesita una orden de detención, una orden de allanamiento que le va a pedir al juez.
En el caso nuestro tenemos esta ficción de que la Fiscalía investiga. No es verdad, yo he sido fiscal. La Fiscalía lo que hace es procesar la información que le traen. Ni los fiscales ni los jueces de instrucción hemos sido entrenados para ser investigadores. Punto uno. Ahora, cuando uno va allá y ve qué tiene el investigador tiene una libretita en la que toma notas. Las notas que tomó el investigador, si yo se las doy a un juez para que el juez las interprete, puede interpretarlas bien o mal, porque son las notas del investigador. Y esto es el legajo de investigación del fiscal. El fiscal reúne pruebas que le traen los investigadores. Le dice al investigador, interrogar a los testigos fulano, mengano, sutano, y decime qué vieron o qué dijeron. Pero eso no es prueba, eso es información del fiscal. El problema es convertir eso en prueba, porque la finalidad de esa investigación es otra. Y cuando el fiscal dice, bueno, a ver, este testigo lo quiero escuchar yo, porque no me termina de convencer, lo llama al testigo y lo escucha, y se convence o lo descarta como testigo, en ese contexto el fiscal está tomando una decisión sobre su caso. Y lo mismo hace la defensa. La defensa trabaja su propio caso del mismo modo. Además, hay una serie de ficciones que hay en el medio. Mi convicción es que nadie conoce mejor el caso que la defensa. La defensa sabe si es inocente, porque el que le miente al defensor está loco. Empecemos por ahí. La defensa sabe si es inocente o si es culpable. Y sabe cuáles son las consecuencias que puede tener las pruebas que la fiscalía muestre. Cuando la fiscalía dice, voy a citar a fulano, mengano y sutano, para que digan si vieron tal cosa, nadie mejor que la defensa normalmente sabe si mengano, sultano y fulano lo vieron. Pero además, el fiscal no puede ocultar para qué lo cita y sobre qué van a declarar. Ahora, esa información del fiscal no es prueba hasta tanto se presenta en juicio ante los jueces. Por eso la cuestión que uno puede discutir es la admisibilidad. A ver, señor fiscal, ¿usted cómo se enteró lo que vio el testigo? ¿Le puso clandestinamente la policía un micrófono en su casa? ¿O le llegó legítimamente la información de que el testigo fue testigo? Entonces, ahí lo que puedo analizar es la admisibilidad por eso o la admisibilidad por la validez intrínseca. Pero el punto central en los procesos desformalizados es entender la lógica del sistema, de cómo se colecta la prueba, para qué se la colecta y la validez de la prueba que voy a presentarle a los jueces en el debate. Jueces que no deben conocer el legajo de investigación. Este me parece que es el mayor conflicto que los sistemas generan. ¿Y por qué hablo del temor a la nulidad? Porque en la ciudad de Buenos Aires, esta es mi experiencia, nosotros tenemos un código adversarial con el que trabajamos con el doctor Tamini en su redacción y que fue aprobado en el año 2004. Ese código, que es totalmente adversarial y desformalizado, si me permiten les voy a contar una anécdota que es muy interesante. En los años 90, yo creo que fue allá por el 96 o 97, el entonces ministro de Justicia de la Nación, el doctor Granillo Ocampo, le encargó a una comisión que convirtiera en acusatorio el Código Procesal Penal de la Nación, lo cual es más difícil que hacer un código nuevo, porque había que conservar la estructura, articulado, pero hacerlo acusatorio. Un trabajo enorme que se hizo, pero básicamente en esa comisión, que era muy grande, los que escribíamos éramos los más jóvenes, que eran Tamini y yo, acompañados de Miguel Ángel Almeida y Mario Liporaz. En aquel momento, recuerdo que con Adolfo pensábamos esto se podría oralizar en la etapa de instrucción, pero no cuajaba en la comisión de gente que era más tradicional. E hicimos una vez una presentación de ese proyecto en el Forest. Y cuando estábamos haciendo la presentación se acercaron dos chicos que yo lamentablemente nunca recuerdo si eran de La Rioja o de Catamarca, eran de una de esas dos provincias. Me dice, doctor, ¿no pensaron en oralizar la instrucción? Y ahí dije, no, bueno, ¿cómo la instrucción oralizada? Pero picó. Y con Adolfo lo pensamos muchas veces
y cuando tuvimos la oportunidad de trabajar el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, lo plasmamos en ese código. Ahora, eso que plasmamos en ese código, en realidad, costó muchísimo lograr que los operadores judiciales lo aceptaran. Entenderlo entendían, el problema era que lo aceptaran. ¿Por qué? Por el miedo a la nulidad. Recién en 2016, 12 años después que entró en vigencia el código, en 2016, no, o en 2007 entró en código, bueno, no importa, 11, 12, 9 o 10 años después que entró en vigencia el código, en ese momento, con el Defensor General de la Ciudad y estando yo a cargo de la Fiscalía General, firmamos un acuerdo por el cual establecimos que bajo ningún concepto los fiscales le iban a mandar el legajo de investigación al juez. Fue durísimo cumplirlo. Tuvimos amenazas de los jueces de imputar por desobediencia a los fiscales. Personalmente, y esto es literal, estuve a muy poquito de agarrarme a trompadas con un camarista por ese tema. Porque no había modo que aceptaran los jueces no ver el legajo de investigación. Y finalmente el tema se zanjó con jurisprudencia del Tribunal Superior y finalmente a fin de 2018 hubo una reforma en el Código Procesal Penal de la Ciudad que estableció expresamente esta situación después que el Código Federal, Procesal Federal, estableciera en una norma específica la prohibición de los jueces de conocer el legajo de investigación del fiscal. Ahora, esta demanda del legajo de investigación lo que hacía era que se formalizara todo lo que no debía ser formalizado. Y fíjense que esto hace, este miedo a la nulidad y este fanatismo por la formalización, hace que los procesos no sean más ágiles todavía. Muchas veces, dando charlas en la policía, les he dicho, miren, ustedes en lugar de escribir un acta, porque el código lo admite, filmen. Si ustedes tienen un procedimiento, están los testigos, están los elementos secuestrados, ¿para qué lo escriben? Lo filman, muestran al testigo, el testigo muestra su documento de identidad y el juez lo que va a tener es la imagen exacta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que ese procedimiento policial ocurrió. Siglo XXI, ya no es más la escritura la tecnología de punta. Digo, ustedes usan el celular para todos los actos de su vida, filman hasta lo que no hay que filmar y no filman un procedimiento que va a dar la imagen fidedigna de lo ocurrido. Y aún así, se discutiría, ¿y esa filmación no habrá sido editada? Bueno, pues no hay nada más fácil que ver si una filmación fue editada. ¿Por qué? Porque una filmación digital son una suma de ceros y unos que es muy difícil falsificar. Entonces, en realidad, hasta ese punto llega el miedo a la... miren, otra cosa que se ha paralizado cuando nosotros en la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público tiene un sistema de gestión muy moderno y habíamos establecido las pautas y las conectividades necesarias para que la policía directamente escribiera en el sistema de gestión y no tener que repetir todo o cargar todo de nuevo o escanear un sumario de prevención. Todavía no se logró que se haga. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la nulidad. Si hay algo que puede paralizar o deformar el avance hacia un sistema adversarial desformalizado, es el miedo a la nulidad. Pero creo que el modo de superarlo es entender cuál es el rol de las partes, cuál es el rol de la Fiscalía a obtener información y darle significación jurídica. ¿Cuál es el rol de la defensa? Enterarse de cuál es la información que hay contra el imputado y esbozar su propia teoría del caso. ¿Cuál es el rol de los jueces? Conocer los casos en la audiencia. En este contexto, la incorporación de la prueba, que es la gran cuestión de la nulidad,
debe hacerse conforme el respeto de las garantías constitucionales y nada más. ¿Fue legítima o no? ¿Fue necesario afectar una garantía constitucional para obtener la prueba? Bueno, pues habrá que ir ahí a ver si se hizo con orden judicial o no, cuál es el alcance, si se respetó el alcance, pero esto tiene que ver con la admisibilidad previa. Hay que desterrar en el proceso adversarial el concepto de nulidad. El concepto que debe prevalecer es la admisibilidad. Y si la prueba fue legítimamente admitida, después deberá ser valorada, pero nada más. Este es el punto central. Les voy a dar un ejemplo que es bastante interesante, que está muy de moda. Yo no quiero abrir juicio final sobre esa cuestión, tampoco me compete. La famosa causa de los cuadernos por la corrupción de la obra pública, ¿no? Ahí se está planteando si los arrepentidos fueron filmados o no cuando se arrepintieron. Ahora, después ratificaron su arrepentimiento ante el juez y hay otra serie de pruebas pero el planteo que se está haciendo es si fueron filmados o no. Y esto fue una medida de investigación. Lo importante va a ser lo que esta gente diga en el juicio. Ahora, o se podrá objetar la prueba obtenida a partir de los dichos del arrepentido si es que fue coaccionado. El señor que escribió los cuadernos y que después los ratificó, lo que se plantea eran fotocopias. Y después vino y dijo, no, es mi letra, fui yo lo escribí, lo ratifico todo. Y después apareció en los cuadernos. Ahora, este planteo de decir, eran fotocopias, es un planteo complejo que tiene que ver con cómo tenemos insertado el sistema formal y secuencial del código inquisitivo. ¿Eran fotocopias por qué? ¿Porque no estaban certificadas por escribano? ¿O eran fotocopias que debían ser interpretadas como un anónimo? ¿O eran que, ahora, cuando vino el señor y dijo, el señor Centeno y dijo, no, yo las escribí, ya dejaron de ser fotocopias. Pero para muchas personas, inclusive los abogados mismos, no, son las fotocopias. Cuando lo importante es la admisibilidad de la prueba. Traigo este ejemplo, insisto, sin abrir juicio o no sobre el final del asunto, porque precisamente lo que me llama la atención es que hay muchos casos donde el acento no se pone en la verdad, ocurrió o no ocurrió el hecho, sino en la posible nulidad. Y lo que nosotros nos tenemos que plantear desde la perspectiva judicial es qué vamos a poder probar en el proceso a partir de la prueba válida que podemos incorporar. Y la clave es esta, que podemos incorporar. ¿Es admisible o no es admisible la prueba para el debate? Creo que este es el punto central. Y para terminar, quiero que recuerden cuando discutíamos en el Ministerio Público de la Ciudad el tema de la formalización o deformalización, acuñamos una frase que nos pareció siempre muy gráfica. Expediente mata persona. Y expediente mata persona porque despersonaliza, porque deforma la realidad mucho más que cualquier juicio. Con pruebas admisibles podemos llegar a una conclusión. ¿Está probado o no está probado el hecho? Y esto es todo lo que tenemos que pensar. Una vez que pensamos así, es todo mucho más fácil. Definamos la estrategia, busquemos las pruebas pensando en el debate y garanticemos que las pruebas sean legítimamente obtenidas. Y me parece que eso es lo que nos tiene que simplificar enormemente la tarea de la gestión. Bueno, creo que eso es suficiente. Les agradezco la atención y espero haber sido útil en esta tarea de implementación que tienen por delante. Bueno, doctor, tengo una pregunta para hacerle de la doctora Andrea Ibáñez.
¿Es lo mismo la nulidad que la exclusión probatoria? Si no es así, ¿cuál es la diferencia? Perdón, si es lo mismo la nulidad o qué. La nulidad que la exclusión probatoria. Si no es así, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en realidad la diferencia tiene que ver con el sistema probatorio. En el sistema formal y secuencial, la nulidad hace que se excluya la prueba. Lo que pasa es que si nosotros pensamos en la exclusión probatoria, estamos pensando en un sistema desformalizado. Lo que nosotros vamos a analizar ahí no es la validez formal de un acta, sino que vamos a analizar otra cosa más profunda, que es cómo llegamos a esta prueba o cuál es la pertinencia. Entonces, porque la exclusión probatoria puede ser legítima la prueba obtenida, pero puede ser impertinente para el juicio. Por eso es tan importante la audiencia intermedia, donde a partir de la prueba que me admitan o me rechacen para el debate, y de acuerdo con mi teoría del caso, yo voy a tener la posibilidad de analizar cómo me va a ir en el juicio, y esto me va a permitir tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, el Código Procesal Federal tiene un error conceptual muy grande. Fíjense que el análisis de la prueba para el debate es posterior a la búsqueda de soluciones alternativas, cuando debería ser al revés. Yo puedo buscar las soluciones alternativas al juicio una vez que sé qué prueba tengo admitida para el juicio, porque ahí yo puedo valorar las perspectivas que tengo para el debate. La aceptación o la exclusión de la prueba es lo que me va a permitir a mí saber cómo me va a ir en ese partido. ¿Juega o no juega Messi? Y bueno, ahí planteo de otra manera la estrategia. Y este es el punto. Bueno, doctor, no tengo más preguntas. Antes de finalizar, quisiera invitarlos a todos a que sigan al Club de Litigación por sus redes sociales y agradecer especialmente, personalmente, a las autoridades del Club de Litigación por la oportunidad que me dieron y agradecerle especialmente a usted, doctor Sebasco, por haber aceptado participar en esta charla. Y no me queda más que invitarlos a la próxima charla, que se va a realizar el próximo miércoles. Invitarlos a todos a que participen a la próxima charla. Una consulta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí. Perdón, tengo, me parece, dos preguntas que están muy buenas. ¿Te la puedo pasar? No sé si la estás viendo, Miriam. Hay una que dice, doctor... Ah, sí. ¿Sí? ¿Querés leerla, Miriam? Sí. Sí, por favor. ¿Qué sucede si el juez advierte un delito que no fue imputado por el fiscal? Bueno, si el juez advierte un delito, vamos a ver cómo es el tema. Si el juez advierte entre los hechos un problema de calificación legal que no ha sido imputado, esa es una cuestión. En el sistema adversarial, como en todo sistema procesal, lo importante no está dado por la calificación legal, sino por los hechos. Lo que se juzgan son hechos que tienen consecuencias legales. Entonces, el punto es, si lo que advierte el juez es un problema de calificación legal que no ha sido advertido por el juez, el principio iuria no victuria, es decir, los jueces suplen el derecho y aplican el derecho, lo puede suplir. Lo que en la mayoría de los códigos no puede, y eso está bien, es que aunque tenga una calificación legal más grave el juez, no pueda poner una pena más alta que la pedida por el fiscal como característica del procedimiento acusatorio, pero eso es variable según los códigos, ¿no? El punto central es ese. Ahora, si el juez advierte un hecho distinto que no ha sido investigado, podrá hacer la denuncia y promover la investigación. Eso son cosas diferentes. Pensemos que no se juzgan calificaciones, se juzgan hechos. Eso es fundamental. Una sola aclaración, doctor Luis Sebasco. Nuestro código no nos permite modificar la calificación. Bueno. Si viene con algún tipo de error. Y por supuesto, tampoco podríamos ir más allá de lo solicitado por las partes con respecto a la pena o la posible salida, llamémosle así, que propongan las partes para encontrar un avenimiento a esta causa. Pero yo recomiendo
que el juez puede tener la facultad, al dictar su resolución, al hacer el relato en la propia audiencia, de hacer las distintas aclaraciones o agregado, porque él ya va a tomar una decisión sobre el tema, así que no está prejuzgando y solamente está poniendo luz al caso. Yo estuve presente en algunas audiencias en el exterior, principalmente en Inglaterra y en Chile. Tuve la suerte, hace muchos años, en donde el juez hizo algunas aclaraciones con respecto al comportamiento de la víctima, con respecto al comportamiento del imputado, lo que él quiere y lo que la ley o las partes proponen, esa cuestión puede ser plasmada en una decisión. Es evidente que su decisión no puede estar basada sobre esta apreciación, pero puede hacer, como yo digo, todos los agregados y aclaratorios, no para este caso, quizás, pero sí para el futuro, a efectos de que las partes tomen conciencia de algunas negligencias. Yo he hablado también con algunos jueces de Entre Ríos, de la costa del Uruguay, principalmente, que tengo algunos conocidos y allegados, y me decían, por ejemplo, alguna frase muy vulgar, porque estábamos tomando un café, por supuesto. Bueno, mirá, yo me cansé de absolver a ciertos imputados que yo tenía la íntima convicción de que hubo algún olvido, alguna negligencia en la investigación y eso le favoreció. En la misma conversación continuamos y decíamos, pero vos estás con el sistema, sí, y eso es lo que vale. Si hay negligencia, hay errores administrativos, podríamos llamarlo, lo que se decía antes, ¿no? Nulidades relativas, no las absolutas, pero sí uno advierte que podía haber planteado alguna de estas cuestiones. ¿Por qué no decirlo? Justamente para actuar como docente para los futuros casos. No sé qué opina, doctor Sebasco. Si es para el futuro, sí. Lo que yo creo es que uno no le puede cambiar las reglas del juego a la defensa en la mitad del ring. Exacto. Es decir, por eso decía futuro, que se imputan hechos. Y eso lo tienen que saber tanto la defensa como la fiscalía. Es decir, la defensa no debe defender solo calificaciones. Es decir, puede hacer una referencia que le sea más favorable, menos favorable, etcétera. Pero lo que no le podemos cambiar son los hechos de los cuales se va a defender o de la imputación de la cual se va a defender. A esto yo me estaba refiriendo. Hay un tema que era muy común que se diera y que a veces se sigue dando, que es acusar por delitos alternativos. Yo creo que eso no es procedente. Por ejemplo, el famoso caso del robo y el encubrimiento, ¿no? Cuando lo único que tengo en común es que agarraron a una persona teniendo en su poder cosas robadas, pero no le puedo imputar el robo, pero son delitos distintos, bienes jurídicos tutelados diferentes, uno es la propiedad, otro es la administración de justicia, uno es la receptación de las cosas sabiendo que es robada, el otro es robarla. Son proposiciones fácticas del tipo totalmente distintas. Y me parece que yo no le puedo decir a una persona, usted lo robó o lo receptó. Entonces tengo que elegir, porque tengo que permitir la defensa, ¿no es cierto? Entonces no puedo cambiar, salvo cuando el sistema procesal admite que en el curso del juicio y dando posibilidad de defensa y de acuerdo con cómo surge la prueba, se amplíe o se modifique la imputación. Esto hay que verlo, los sistemas procesales son muy, muy variables en esto, y creo que el límite está dado precisamente por la preservación del derecho de defensa, que las partes puedan ejercer adecuadamente su estrategia. Y en esto hay detalles que no son menores. Si la defensa ha venido con una estrategia hasta un momento determinado y le cambian las reglas del juego que hacen que su estrategia de hasta ese momento quede absurda frente al resto del caso, yo no sé si ahí se le puede cambiar concretamente. Creo que habría que hasta empezar el juicio de nuevo, porque en términos de litigación no puedo cambiar las pautas y las reglas con las que he sido llevado al debate.
Es decir, creo que este es un tema muy particular y muy difícil de analizar en cada caso concreto. Aparte, si me permite agregar, nosotros tenemos un principio muy importante en este nuevo sistema, que es la lealtad procesal. Yo no puedo sorprender a mi adversario con alguna prueba, con alguna calificación o lo que sea. Es decir, tiene que, al inicio de la audiencia, tengo que saber los parámetros en los cuales se va a desarrollar y que gane el más mejor, como diríamos. Sí, pero yo no puedo en el medio guardarme algo para presentar. Además, nosotros, según el artículo 3, tenemos otro principio que se puede denominar la concentración. Es decir, en esta audiencia tengo que plantear todo lo que corresponda hasta lo conocido hoy. Si correcto. yo pruebo, yo defensa, supongamos, que hay alguna cosa oculta o tema oculta por parte del fiscal para que nuevamente dentro de 30 o 60 días se plantee esa problemática oculta, cuidado, que puede ser considerado sorpresa, mala intención, deslealtad procesal y por lo tanto va a tener un serio inconveniente ese señor fiscal. Es evidente que estamos compartiendo la idea y para cerrar a la pregunta es, si hay un delito nuevo que hasta ahora no se investigó, que no se consideró y surge, bueno, podremos certificar la posibilidad del envío del audiovisual o del audio o el elemento probatorio que esté cuestionado o lo que sea al fiscal que estaría, nosotros tenemos un pool o un colectivo de fiscales a los efectos de una nueva investigación, pero por lo nuevo, no por lo viejo. Lo viejo que vino a la audiencia se termina en la audiencia con los elementos que tenemos. Gracias, doctor. Sí, sí, yo coincido. Doctor, ¿Otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta. ¿Considera conveniente separar las audiencias de control de acusación y control de prueba? Mire, este es un tema que también está directamente vinculado con la interpretación de los sistemas adversariales e inquisitivos. Yo no estoy de acuerdo con las audiencias de control de acusación. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Por aquello que estábamos diciendo. ¿Qué obtiene el fiscal? El fiscal no formaliza pruebas, el fiscal tiene información. El juez que analiza la acusación no tiene la información que tiene la fiscalía. Es muy difícil que pueda hacer realmente un control de acusación un juez que no conoce la prueba, y no la conoce porque no conoce el legajo de investigación del fiscal y porque no conoce. Entonces, el control de acusación que debe hacer el juez es un control puramente formal. No puede analizar si los testigos que invoca el fiscal van a servir o no, cuando el fiscal está diciendo, este testigo yo lo traigo porque va a decir tal cosa. Y nunca lo escuchó al testigo, ni lo va a escuchar, porque quien escuchó al testigo es la fiscalía. ¿Cómo va a ser el juez de control, el control de acusación, si no conoce la prueba? Es un problema de la fiscalía. Lo único que puede verificar es que se den los requisitos formales. Puede interrogar eventualmente al fiscal sobre si, por qué está convencido de llevar el caso a juicio. Probablemente pueda, y eso lo deba hacer. Pero acá hay un doble juego. Por un lado, el problema del control de acusación viene porque hay muchos fiscales, es decir, un problema se plantea cuando uno divide el fiscal de investigación del fiscal de juicio. El fiscal de investigación se saca el caso de encima mandándolo a juicio y el fiscal de juicio muchas veces se vuelve loco para defender ese caso porque no había pruebas. Pero ese es un problema de funcionamiento interno de la fiscalía. Exigir al juez de control de acusación que haga un análisis de la prueba invocada por el fiscal, vamos a terminar exigiéndole a los fiscales que formalicen la prueba y vamos a romper el sistema. Entonces, el control de acusación, desde mi punto de vista, es un error conceptual. En el Código Procesal de la Ciudad eso lo resolvimos de otra manera, eso se resolvió de otro modo. ¿Con qué? Con excepciones. El Código de la Ciudad tiene una excepción muy novedosa.
que es la manifiesta atipicidad o manifiesta inocencia. Donde yo puedo decir, mire, no me pueden imputar este hecho porque yo le estoy demostrando acá con el pasaporte que en esa época yo estaba en el Uruguay. No puedo haber sido yo nunca. Es decir, es el modo de paralizar una investigación o una persecución claramente injusta. Si no, hay que ir a juicio. Porque, insisto, ¿con qué elementos va el juez a controlar la acusación si no conoce la prueba? Es decir, la idea del control de acusación tiene que ver con un juez que agarre el expediente, lo lea y vea si lo interpreta igual que el fiscal. Pero no hay expediente. De existir esas dos audiencias, yo creo que no hay inconveniente en que sea la misma audiencia, porque esa duplicación de audiencias tampoco tiene mayor sentido. Si se admite la acusación, bueno, analicemos entonces la prueba sobre la base de la cual estamos admitiendo la acusación. ¿Otra pregunta, doctor? Sí, adelante. El Código 143 habla de declaración de nulidad. ¿Qué opina de esto? A ver, es una cuestión formal. hola, sí, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Hola, Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás? La pregunta esa que recién hicieron la hice yo y en realidad era una pregunta, digamos, yo no me imaginé este escenario que ibas a estar hoy, que iba a estar también Adolfo Tamini. Tampoco sabía lo que contaste de que ustedes escribieron en su momento un código juntos. Entonces, a mí me llamó la atención esto un poco en el código de corrientes, o sea, la pregunta es para vos, pero también es para Adolfo Tamini, si gusta de tomar la palabra, y es justamente que me llamó la atención que se utilice esta terminología en el código de corrientes, que es similar a la terminología vigente, digamos, y que por lo menos, o sea, a mí me generó un poco de confusión conceptual, porque yo, digamos, tenía un poco el concepto que vos dijiste, digamos, que en el sistema acusatorio tenemos que pensar en términos de admisibilidad o no admisibilidad y, digamos, y desde el artículo 137 en adelante hay un capítulo justamente de invalidez de los actos procesales y se habla de nulidad. No sé si vos estás familiarizado con el nuevo Código de Corrientes o no. No, la verdad que lo leí bastante por encima, pero sí, sé que hay un capítulo de nulidades, pero bueno, es una cuestión conceptual, porque básicamente el tema de la nulidad tiene que ver con qué fines y hasta qué momento lo planteas. Es decir, la nulidad, desde mi punto de vista, existiendo la cuestión de la admisibilidad, no tiene sentido. Y no tiene sentido porque una prueba no admitida es una prueba que no existe, que es el mismo efecto de la nulidad. Entonces, bueno, son modos de interpretar. Además, hay algo que también uno ha aprendido con el tiempo y que también lo aprendí mucho de Binder, esto, ¿no? Cuando uno establece un sistema, cuando vos cambiás demasiado de golpe las características de un sistema, es mucho más difícil que sea admitido. Y vos a todos los abogados que acostumbran, que tienen incorporado el concepto de nulidad, le haces desaparecer la idea de la nulidad, se van a volver locos, porque en realidad tenés que trabajar de otro modo la capacitación. Normalmente ocurre más en las provincias que en la ciudad de Buenos Aires. Los abogados son multifueros. Es mucho más difícil tener un abogado que sea solamente penalista, ¿no? Hacen civil, comercial, laboral, y tienen incorporada toda esa terminología y esa concepción. Yo lo digo porque a veces me dicen, y no, pero el Código de la Ciudad, ¿por qué no pusieron tal cosa? Ustedes piensen que en aquella época el Código de la Ciudad era revolucionario. Entonces hay cosas que si ibas más lejos, no te las iban a admitir. Y eso que metimos la mediación, la disponibilidad de la acción, una serie de cuestiones que en ese momento eran novedosas. Pero pasa eso muchas veces, Andrea. A veces la terminología tiene que ver con la cultura jurídica del lugar. El problema es que esa terminología no te haga deformar el sistema. Esta es la clave. Entonces, por eso digo, en lo que hay que pensar la prueba es en términos de admisibilidad. Está clarísimo. Y bueno, no sé si Adolfo, que está presente, que está escuchando. Agregado.
Un agregado, Andrea. Sí. La que estamos analizando es en directa relación con un pensamiento que estamos teniendo y que el doctor Sebasco lo hablamos, estamos en plena coincidencia. El concepto de este artículo, de este capítulo de las nulidades, están referidos principalmente a la violación del artículo 18 de la Constitución Nacional. No a la falta de una firma o de una fecha o cosas, detalles de que hoy ya lo explicó perfectamente el doctor Sebasco. No, es todo contrario. Son violaciones arbitrarias de algunos derechos elementales violados y que están protegidos por el artículo 18. No obstante, también hay una introducción de un concepto que podemos llamar viejo, que es la palabra de nulidad. Y lo segundo, que transmite todo este capítulo, la idea es de que lo que no se planteó ayer en la audiencia no se puede plantear nunca más. Es decir, el concepto de preclusión está perfectamente bien demostrado en nuestro código y así tenemos que pensar y trabajar. Todo lo aceptado libremente entre las partes y grabado libremente en una audiencia, a partir de allí, bueno, no pueden ser revisados en otras instancias o por otros jueces. Nunca se olviden también, mi estimada Andrea, de que en un mismo caso, el que va a continuar en la acusación es el mismo fiscal, pero pueden participar varios jueces, por ejemplo, en una medida de coerción, después en el mismo legajo, posiblemente en el control de la prueba, después otro juez va a actuar en la etapa de revisión o en la etapa de juicio. Entonces vemos que acá la columna vertebral va a ser el juez, el fiscal, que va a empezar con la investigación hasta las últimas consecuencias, incluso en el superior tribunal. Y en cambio los jueces pueden trabajar 2, 3, 4 o 5 de acuerdo a la cantidad de audiencias y de los turnos que están propuestos los jueces, y a partir de allí podemos dar una transparencia y una garantía mejor a nuestra defensa. Pero el concepto de nulidad era un concepto que es muy caro, como dice el doctor Sebasco, a muchos abogados, y bueno, lo tuvimos que dejar vigente, al término nulidad, pero no en el concepto viejo, sino en el nuevo. Está clarísimo. Gracias, doctor. Y digamos, ya aprovechando la situación, no sé si está el doctor Adolfo Tamini y quiere hacer algún aporte respecto de esto que dijo el doctor Sebasco y el doctor Panzeri, o ya estoy pidiendo mucho. Acá estoy, Andrea. ¿Qué tal, Adolfo? Un gusto. Te conozco por mail nomás, pero bueno. Yo también. A ver, es un tema de terminología. Es decir, la nulidad, sin ninguna duda que tiene una tradición. Y vayan a ustedes, a los abogados civilistas o comercialistas, a hablar de inadmisibilidad. No, el tema es la nulidad. La nulidad tiene una historia el concepto de nulidad. La inadmisibilidad, en definitiva, es un resultado de la nulidad. Digamos, lo que pasa es que el término de admisibilidad tiene una característica, tiene una connotación más amplia todavía. Porque, como decía Sebasco, puede haber pruebas inadmisibles que no se declaren nulas, sino que son inadmisibles porque se incumplió determinada cosa o porque no se puede verificar la realización de ciertas reglas que aseguran porque no son pertinentes para el caso. Claro que no son pertinentes para el caso. Pero yo le digo, en el manual, en la última versión, que si Dios quiere saldrá ahora en noviembre, yo señalo, por ejemplo, el caso de un señor que está imputado en la Argentina de un hecho, y ese hecho también fue investigado en Alemania. No quiero dar el caso, pero ustedes se lo podrán imaginar. Y en Alemania, el señor ha prestado declaración testimonial, bajo juramento.
La pregunta es, ¿esa declaración que prestó bajo juramento en Alemania es admisible en la Argentina? Esta es la pregunta. Ahora, un juez no va a declarar nula la declaración testimonial que prestó este señor en Alemania, no cabe ninguna duda. Además, las prestó con todas las reglas de la ley alemana, así que nadie puede discutir esto. ¿Eso se puede admitir como prueba en la Argentina? Esta es una pregunta, no la contesto, pero es un tema de admisibilidad. Fíjense, donde no está en juego la nulidad. Así que yo estoy de acuerdo que son dos conceptos diferentes. La admisibilidad es un concepto más amplio. Ahora, el concepto, en definitiva, es un juego de palabras, tal vez. El tema es cómo se reglamente el sistema. Como dijo el doctor Panzeri, me parece que el Código de Corrientes está muy bien planteado esto. Y Luis, te recomiendo leerlo, porque es muy interesante nuestro código. Pregunto, digamos, como para cerrar la idea, a ver si capté bien un poco lo que expusieron los tres. Podríamos pensar que la inadmisibilidad sería más amplia, digamos, porque abarcaría, cuando se compromete una garantía constitucional, la utilidad, digamos, o la impertinencia. Se puede excluir por inadmisible, digamos, porque es impertinente, por ejemplo. En cambio, la nulidad es siempre cuando hay una garantía constitucional comprometida, como dijo el doctor Panzeri. Está bueno, yo ya no molesto más, no tengo más preguntas, porque este es un debate que tuvimos entre varios de los integrantes del club de litigación, digamos. Por eso era que yo la verdad que estaba esperando, ansiosa esta charla, porque bueno, estábamos con Analía con el tema de si inadmisibilidad, nulidad, es lo mismo, no es lo mismo. Pero hay un dato que es muy importante. La nulidad es respecto de un acto que tiene valor por sí mismo. Es decir, vos tenés un acto formal que vos lo presentás y en sí mismo tiene valor. Si no, no hay nulidad posible. Entonces, el punto central es analizar en el sistema procesal de que se trate cuántos actos procesales tienen valor por sí mismos. Porque si no, el problema se sigue limitando a la admisibilidad. Es decir, por ejemplo, en el Código Procesal Penal de la Ciudad, no está admitido que la declaración indagatoria prestada en la investigación preparatoria se incorpore al debate. ¿Por qué? Porque esa declaración indagatoria se presenta ante el fiscal, que es una de las partes, etc. Entonces no está previsto que se incorpore al debate. ¿Para qué vas a declarar la nulidad de la declaración indagatoria si esa declaración indagatoria no tiene ninguna consecuencia? Salvo que la prueba haya sido obtenida exclusivamente a partir de una confesión ahí prestada y esa declaración. Entonces, ahí lo que va a ocurrir es que va a ser inadmisible la prueba así obtenida porque esa declaración indagatoria tiene un vicio esencial. Entonces, el punto es que la nulidad de actos que afectan garantías constitucionales, vos podés decir, bueno, vamos a decretar la nulidad de un allanamiento. Ahora, el allanamiento es un acto, ¿no es cierto? Entonces, vos podés decretar la nulidad de todo un acto. Bueno, hay que ver, hay veces donde es nula el acta, pero los testigos del hecho existen. Entonces, hay que analizar muy bien a qué te estás refiriendo. Por eso, en un proceso escrito, formal y secuencial, donde la clave son las actas, que dejan constancia y dan fe, excluís el acta y excluís la prueba. En cambio, cuando vos lo que vas a discutir es qué prueba vas a admitir para el juicio o para la audiencia de que se trate, me parece que el concepto de admisibilidad es más abarcativo. ¿Está claro o te confundí más? No, está claro, está claro, la verdad que sí, muy claro, doctor, como todo lo que usted dijo, la verdad que clarísimo. Creo que hay un par de preguntas todavía que están pendientes. Sí. Por mí no hay problema. Te digo otra pregunta. ¿El testimonio de oídas sin posibilidad de traer el testimonio presencial es inadmisible o podría tolerarse? Si es así, ¿en qué circunstancias?
En realidad, fíjate vos que tiene que ver con algo que yo dije hace un rato, que es la prueba de contexto, ¿no? Me parece que no hay una regla directa que diga el testimonio de oídas nunca. Depende qué sea el testimonio de oídas y a qué se refiera. Por eso me parece que eso se tiene que analizar en cada caso concreto y en cada contexto. Es decir, si vos, por ejemplo, hoy planteás en materia de violencia de género, ¿no es cierto? Que nadie puede, que no se puede decir, mi hija me dijo que le pegó, y la hija no está ahí para declarar. Y decir, no, no se puede admitir. En materia de violencia de género, te decir, ¿cómo no lo vas a admitir? Es prueba de contexto. ¿No es cierto? Y en realidad, como yo te decía hace un rato, no es una cuestión de tipo de delito. Me parece que en cada caso, credibilidad de testigo y demás, y depende a qué se refiere el testimonio de oídas. Una cosa es un testimonio que dice, fulano me dijo que vio a Mengano hacer tal cosa, y otra cosa es un testimonio que dice, fulano me confesó que hizo tal cosa. Y no es lo mismo, porque además hay que ver ese testimonio de oídas si está corroborando o no otras pruebas, porque puede ser que sea admisible pero insuficiente. Son dos cosas distintas. Por eso yo soy partidario del principio de amplitud probatoria. ¿Por qué soy partidario del principio de amplitud probatoria? Porque no hay dos casos iguales. Justamente, una de las características que tiene el proceso escrito es tratar de encasillar los casos en categoría de casos. Dos testigos hábiles y contestes, los testigos tienen que ser perfectos, los dichos tienen que ser... ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, hay que preservar el camino hacia esa verdad en cuestión, ¿no es cierto? Pero en el caso de los procedimientos adversariales, lo que hay que analizar es el contexto probatorio y si cada prueba en sí misma resiste un análisis de validez. Son dos aspectos. La prueba resiste el análisis de validez, a partir de ahí va a ser evaluada dentro de un contexto. Por eso, el testigo de oídas depende qué diga que oyó, en qué contexto y a qué se refiera. Me parece que esa es la evaluación. Por eso, vamos al principio de amplitud probatoria. Otra pregunta, doctor. El Código Procesal de Corrientes, a diferencia de otros códigos acusatorios, prohíbe la pregunta sugestiva aún en el contraexamen, salvo que se trate de un testigo hostil. Sabemos que la pregunta sugestiva es la manera por excelencia de controlar la prueba testimonial de la contraparte. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Bueno, en realidad acá hay también otro tema, ¿no? Que viene formado de los procesos escritos, que es el tema de si se pueden hacer preguntas directas, indirectas o sugestivas o no, por cómo quedan, porque después había que ver cómo quedaban escritas, ¿no? Creo que también la pertinencia de la pregunta debe ser analizada en cada caso. Una cosa es conducir la respuesta del testigo, ¿no es cierto? Y otra cosa es hacer un interrogatorio directo o indirecto según el caso y según quién sea el que está interrogando. Esto entra dentro de las reglas de litigación. Me parece que lo que no se puede hacer es llevar engaño al testigo con la pregunta, es decir, para que el testigo diga lo que yo quiero oír sin que el testigo sepa lo que está diciendo, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo llevar a un testigo a que haga una afirmación pensando que está diciendo otra cosa. Si la pregunta tiene que ser clara para el testigo, clara para las partes y saber a dónde y hacia qué está dirigida. Después las formas de las preguntas tienen que ser resueltas en cada caso, porque aún en el interrogatorio directo y aún en el contrainterrogatorio, también los jueces deben mantener el orden como para que no se amedrente al testigo, no se haga que el testigo tenga temor de contestar o que conteste porque tiene miedo. Son dos cosas distintas. Me parece que lo que hay que preservar es la identidad del testimonio. Esta es la clave. Y como en el caso anterior, no hay reglas tan directas. Yo no estoy tan de acuerdo con que el código establezca determinadas prohibiciones en ese respecto. Me parece que hay que dejarlo más librado a la conducción del juez en el tribunal.
una pregunta más, doctor. ¿Cómo se Sí, maneja cómo se maneja la develación de la información por parte del fiscal en la audiencia de medidas de coerción? en realidad el fiscal no debe ocultar pruebas. El primer momento donde el imputado, donde se muestra la prueba, es cuando se escucha al imputado en su declaración. La declaración del imputado hay que hacerle saber cuáles son las pruebas que hay en su contra. Entonces es muy difícil llegar a una audiencia de coerción sin que el imputado tenga todo el conocimiento de la prueba. Ahora, si la Fiscalía lleva una prueba nueva que no ha sido puesta en conocimiento de la defensa, deberá ser puesta en conocimiento en la audiencia de coerción y la defensa solicitará el tiempo necesario para verificar la prueba o no. Creo que esto tiene que ver con la dinámica de la audiencia. Normalmente los procesos tienen momentos para revelar la prueba. El momento que son precisamente los momentos vinculados con la defensa. Los dos momentos centrales para revelar la prueba son cuando se hace el control de detención o cuando se formula la imputación al imputado, de acuerdo a cuál sea el sistema procesal en cuestión, y el momento en que se requiere el juicio. Esos dos momentos es donde se revela, donde se muestran las pruebas, donde no se pueden ocultar. Por eso creo que es muy complejo pensar que lleguemos a una audiencia de coerción sin que le haya sido exhibida toda la prueba al imputado, porque normalmente hay que haberlo escuchado previamente. No sé si está respondida la pregunta. Sí, doctor. Bueno, terminamos con las preguntas. Andrea, ¿quería contar algo? Sí, voy a contar una pequeña incidencia, digamos, respecto, ya que usted, doctor, es muy de las anécdotas porque contó varias. Yo quería que el público sepa que usted el primer contacto que tuvo con el Club de Litigación, ¿cómo fue? Porque realmente muestra mucho, habla mucho de usted y de su generosidad. Yo al doctor Luis Sebasco lo conocí en una conferencia en Buenos Aires y le comenté de la existencia del club y se ofreció a participar cuando querramos. Nosotros, la verdad que en el año 2016 no teníamos ingresos ni teníamos medios para solventar demasiado nada, y lo invitamos a que venga, y el doctor Sebasco vino por sus propios medios, o sea, él se pagó absolutamente todo. Nosotros les ofrecimos para que se quede en la casa uno de nosotros porque no teníamos para pagar un alojamiento. El Colegio de Magistrados colaboró y pagó un hotel, así que gracias a eso no tuvo que ir a un departamento por ahí que andaba varado. Pero quiero contar esto, y es que el doctor Sebasco llegó al aeropuerto y Analí y yo teníamos que ir a buscarlo. Y nos confundimos de aeropuerto y lo fuimos a buscar 2 horas y media después, digamos. Y el doctor apenas me conocía a mí de una conversación y se había mandado, y yo me imagino esas 2 horas habrá pensado en qué me metí, a dónde vine con estos locos, estos irresponsables, y bueno, solamente eso les quería contar, digamos que realmente la generosidad del doctor con el club llegó a esos extremos, y bueno, fue un poco gracioso para Analí y para mí, porque nos reímos, digamos, cuando nos dimos cuenta que no venía ningún avión, estábamos en Resistencia, y averiguamos, y había sido que era en Corrientes el vuelo, y bueno, volvimos y lo encontramos al doctor ahí varado en el aeropuerto, era la última persona que quedaba, y bueno, como indemnización le compramos unos chipacitos, digamos, de Marta Bianchetti. Nos reímos bastante, no sé si a él le hizo tanta gracia como a nosotras. Pero bueno, hoy es gracioso, 4 años después, que fue justamente su participación en el club fue un 28 de octubre del 2016. Y bueno, hoy otro 28 de octubre tenemos el gusto de tenerlos. Es una casualidad, no sé. Pero bueno, doctor, en nombre de todos los que integramos el club, agradecerle muchísimo por todo lo que usted siempre ha hecho por nosotros, y bueno, y que el público también sepa la clase de persona que usted es, porque, bueno, ya su solvencia técnica usted la ha demostrado con, no sé si hay gente que no lo había escuchado previamente o no, pero además su calidad de persona, digamos, que creo que queda ilustrada con esta anécdota. Muchas gracias. La verdad, Andrea, que de entrada, cuando ustedes fueron a ese encuentro, creo que fue en Tucumán, ¿no? Sí. Demostraron unas ganas, una actitud en una provincia que había sido muy refractaria al avance hacia el procedimiento acusatorio,
y lo cierto es que en estos años el avance de Corrientes ha sido enorme. Así que la verdad que, como dije al principio, es un placer trabajar con ustedes, que además son unos genios, y cuando estábamos allá, un grupo del Club de Litigación venía de hacer una performance extraordinaria en uno de los congresos, en uno de los concursos de litigación nacionales que se hacen, y ver eso y ver el modo en que lo habían planteado, la verdad que fue muy estimulante. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias a usted, doctor, y al Poder Judicial que nos dio este espacio, porque sin Alina y el Superior Tribunal y el apoyo que siempre nos dan, esto no hubiera sido posible, y la verdad que yo por lo menos la pasé súper bien y creo que disfrutamos todos muchísimo de esta conferencia. Bueno, un placer, doctor Panzeri, también. Bueno, muchísimas gracias. El placer es por haberlo escuchado, igual que amigo Adolfo, y evidentemente este grupo de club viene trabajando hace muchos años, y fíjense ustedes que todo este proceso que estamos llevando adelante no es más allá de hace 4 años. Así que es evidente de que cada uno de ustedes, principalmente, tiene una cuota aparte de esta paternidad y esta maternidad de este niño que estamos haciendo y poniéndolo a caminar este 1 de septiembre y este 1 de noviembre. Así que gracias por toda su predisposición, a todos los integrantes del club y principalmente a ustedes dos docentes, Sebasco y Tamini, que evidentemente lo vengo escuchando y es muy grato escucharlo. Gracias. Bueno, gracias. Muy amable. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Cómo no apoyar este grupo de gente joven con tanto ahínco y con tanta empatía, ¿no? Así que, bueno. Así es. Hasta la próxima. Hasta pronto, con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias a todos. Hasta luego. Chao.